El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, y su equipo están desmantelando un enorme aparato gubernamental y tomando medidas a gran velocidad. Hoy vamos a hablar de Argentina, pero también de Chile, porque con nosotros se encuentra el analista internacional, el doctor Ricardo Israel. Bienvenido, profesor. Y muchas gracias por la invitación, alcalde. ¿Cómo se desmantela un gobierno que ha crecido durante décadas en un país tan importante como Argentina? ¿Y cómo se arregla una inflación de 148%? Muy buena pregunta. Y de hecho, creció tanto que prácticamente el 40% de los argentinos tenía algún tipo de subsidio, ayuda a lo que llamaban los planes sociales. Y al mismo tiempo, casi la mitad de la población en un país que alguna vez fue más rico que Estados Unidos, estaba en la pobreza. Por lo menos para eso fue electo Milei. La duda que viene es si va a tener los recursos y el apoyo para hacerlo. Porque todos sabemos que a medida que se comienzan a aplicar planes tan duros, va disminuyendo. Se producen protestas. Y lo más llamativo de él, que ganó prácticamente en todos los sectores, y como usted lo recordaba, ganó gracias a la gente joven. En Argentina existe un fenómeno donde se permite voluntariamente que voten los mayores de 75 años, pero también los jóvenes entre 16 y 18 años. Y aún en esos segmentos juveniles ganó Milei, que coincide un poco lo que pasó en Ecuador con Noboa. Fíjese, no hace muchos años eligieron a la gente joven a dos progresistas, que no le ha ido muy bien, Boric en Chile y a Petro en Colombia. Hoy día se están volviendo hacia eso y es bueno recordarlo porque pronto vienen elecciones en Estados Unidos y esos sectores sociales también van a ir en contra del progresismo y votar por sectores más o menos conservadores. ¿Cuál es el problema de Argentina? El primer problema es indudablemente la inflación. Argentina, que fue tan rico, hoy día tiene una hiperinflación de las más altas del mundo. ¿Cómo se corrige eso? En la campaña Menem habló de dos cosas. Acabar, y utilizaba el ejemplo de una motosierra, con los subsidios y los planes sociales. Y en segundo lugar, la dolarización. Dolarizar no es fácil. En el instituto que usted preside, el Interamericano para la Democracia... Sí, hablando de eso. Pero, doctor, cuando empiecen a cortar los programas sociales, es como si aquí dijeran, se acabó los sellos de alimentos. Así es. ¿Qué va a pasar con esa gente que vive o de vago o no puede encontrar trabajo? Ese es exactamente el problema. Hay procesos en los cuales la inflación se ha cortado rápidamente y uno conocido fue en Israel, que tenía 400 y tantos % de inflación el año 81 y cortaron bruscamente los planes sociales y los subsidios que iban desde la agricultura a las importaciones, exportaciones. En Argentina la duda es si eso se puede hacer y eso es lo que ofreció en la campaña y hay por lo menos la voluntad de la gente de apoyar este tipo de cosas. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero ha manejado algunas cosas bien. Por ejemplo, las relaciones internacionales. Él decidió, algo que no ocurría desde Menem, volver a acercarse a Estados Unidos por algo que es de sentido común. Argentina tiene una mala situación económica y para salir del hoyo necesita, en principio, el apoyo de los organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y eso no se puede conseguir sin el apoyo de Estados Unidos y votaba sistemáticamente en contra. Decidió innovar y desde Menem no existía alguien que se acercara sin complejo a Estados Unidos y en su caso hacia Israel, que sin ser judío correspondió a un deseo personal de cambiar de religión hacia el judaísmo. Pero esto está recién empezando. Pero está acumulando enemigos. Está acumulando adversarios, enemigos, pero lo primero es conseguir apoyos. Él, que hablaba contra la casta, como se refería a la clase política, ha entendido estas realidades, ha llegado a un acuerdo con el expresidente Macri, ha tenido el apoyo, y eso se notó de un sector peronista. Un ex sobrino de Carlos Menem, a propósito, fue electo nuevo presidente de la Cámara de Diputados y también se han incorporado a un partido histórico, los radicales, o un sector de ellos al menos. ¿Por qué? Porque él fue electo de tal forma, nuevo en la política, lleva solo un par de años, que se necesita
apoyo y tiene muy poco apoyo en los gobiernos provinciales, es un país federal, Argentina, y tampoco tiene apoyo. Lo hizo con un sector de la derecha y probablemente también va a negociar con aquellos que siempre quieren permanecer en el poder, que es un sector de los peronistas, en este caso las fuerzas que tenía el sector más bien liberal de los peronistas con Carlos Menem. Eso va avanzando. Lo otro viene en el aspecto económico, donde se ha complicado el asunto de la dolarización por algo que es lo siguiente. Hace poco estuvo acá en Miami, usted estuvo con él, Amil Mawad, que tuvo, digamos, la genialidad de haber dolarizado la economía ecuatoriana, que ha permitido que resista todos los vaivenes de la economía mundial. Pero el problema de Argentina es que no tiene dólares. Los argentinos apenas pueden, sacan los dólares del país y nunca los retornaron. Por eso le falló un intento semejante, que nunca lo hizo público, pero ahora se ha sabido, de Carlos Menem. Ese es un problema grave, pero lo primero es bajar la inflación. Es imposible bajar la inflación sin cortar todo este tema de los subsidios y gastos públicos que te distorsionan la economía. Y el segundo problema que tiene es la seguridad ciudadana. Ahora, la seguridad ciudadana, una opositora de Milei, Patricia Bullrich, Sí. Que la conocemos por estar aquí en Miami en este programa, es la nueva ministra de Seguridad. Sí. Pero él quiere eliminar varios ministerios. Por eso utilizaba la imagen de la motosierra. Él quiere eliminar una serie de ministerios que dicen que no cumplen una función o la cumplirían mejor como eran históricamente parte de otros. El Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de la Mujer, ministerios que son fundamentalmente para pagar deudas políticas de algún tipo. Quiere producir una situación, y lo segundo que él quiere es dar un ejemplo y cortar los privilegios que desgraciadamente le han hecho mal a la política en todas partes del mundo. Es decir, no solo reciben un sueldo, sino que además de recibir un sueldo, tienen familiares, tienen subsidios, tienen vehículos, tienen gente que trabaja para ellos. Yo siempre recuerdo haber trabajado limpiando platos en el Parlamento de Suecia, y siempre me llamó la atención que los parlamentarios suecos reciben un sueldo, que es el promedio de un sueldo nacional, y ni un peso más. Si quieren ahorrar algo, si quieren contratar a alguien, lo tienen que hacer de su bolsillo, pero nada más. Pero desgraciadamente en países como los latinoamericanos se transforman y se han transformado en algo que desprestigia a la democracia en una clase privilegiada. El problema de Milei es que él ha sido electo para cumplir con un programa, y ¿qué pasa si no lo puede cumplir? Las expectativas que se han creado de desmantelar todo este sistema que le ha hecho tanto daño económico, social y ético a Argentina, ¿qué pasa si no lo puede cumplir? O, tal como usted dice, la gente se cansa, necesita esos recursos y tiene que jurar de lo que él había ofrecido. Bueno, ¿puede sobrevivir el gobierno de Milei con un Congreso que no es del todo amigo y con un foro de Sao Paulo? Sí. Que se lo va a quitar del camino? Se lo han juramentado, todavía no han comenzado las protestas, y usted sabe que en todas partes del mundo hay desde la época de Roosevelt en este país se habla de la luna de miel de los primeros 100 días. Claro. Es el aprovechamiento que él puede hacer para cambiar y para atraer parlamentarios y votos que él necesita, y que ofendió durante toda la campaña acusándolo de ser una casta privilegiada. Pero necesita esos votos para poder cumplir con el programa, porque prácticamente todo lo que él quiera hacer necesita de una nueva legislación. Chile es un caso aparte. ¿Boric lo está haciendo bien o lo está haciendo muy mal? Muy parecido al caso de Petro. Han desilusionado rápidamente, fueron electos por una mayoría en la segunda vuelta, pero han desilusionado rápidamente. Él se quedó sin programa, sin proyecto, perdió el proyecto de su constitución por el 62% nada menos. Después, para redactar este nuevo proceso constitucional, fueron electos sus adversarios en la derecha, incluyendo a quienes reivindican al general Pinochet, que no había ocurrido nunca desde el retorno a la democracia el año 90. Todo eso ha hecho que el gobierno se haya quedado sin programa, con un deterioro muy rápido en la encuesta. Hoy día tiene la mitad de la gente que lo eligió. Este domingo se vota el plebiscito,
un plebiscito para el cual no hay ambiente, con gente ya desilusionada del proceso constitucional. Chile, que iba en buen camino, ha estado 4 años prácticamente en una elección detrás de otra, primero con una oferta para redactar una nueva constitución, y en vez de hacerle caso a lo que decía la ley que regía la antigua constitución en caso que fuera rechazado y el Parlamento quisiera una nueva, llamaron a un nuevo proceso. De acuerdo a las encuestas, este nuevo proceso también sería derrotada la Constitución, con lo cual después de 4 años llegarían a la curiosa conclusión que la gente prefería aquello que llamó a rechazar la Constitución antigua, que no es la Constitución de Pinochet, como se ha dicho, es la Constitución del presidente Lagos, que la reformó el año 2005. No sabemos lo que va a ocurrir este domingo, pero evidentemente por ahora el gobierno de Boric se quedó absolutamente sin programa y con una desilusión muy grande para aquellos votantes. Bueno, muchas gracias, doctor. El doctor Ricardo Israel, analista internacional. Hay que mirar al sur y aquí nos vamos a dedicar a eso en muchas ocasiones. Enseguida regresamos.